Este programa es un producto de Agencia de Comunicación y Producción Ocio Noble. No, esto no es coca, papi. Llega al dial de provincia Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Todos los sábados, desde la hora 20. Alejandro el Negro Gutiérrez te invita a desconectarte de las redes para volver a conectarte con todo eso que dejaste abandonado. Sin Conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin Conexión. Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Mira, nació por encargo de una agencia de publicidad. Había una marca de electrodomésticos que quería hacer publicidad encubierta, ¿no? Crear una tira familiar. En esa época estaba muy de moda Peanuts, Charlie Brown, Snoopy. Entonces querían hacer algo muy parecido a eso. La publicidad no tenía que decir qué buena que es esta aspiradora, no. Sino que fuera una tira de una familia, pero que si la mamá estaba limpiando con la aspiradora se viera más o menos el modelo. Bueno, no sé por qué esto no se hizo nunca. Se iba a hacer lanzar el producto con el nombre de Mansfield. Entonces también pidieron que el nombre se pareciera. Entonces, bueno, buscando qué nombre tenía una M, una A, una F. Viendo una película que se llamaba Dar la cara, que trabajaba Leonardo Fabio, me acuerdo. Alguien entra a un dormitorio así, hay un Moisés y dice, qué linda la nena, ¿cómo se llama? Mafalda. Tiene nombre. Tiene que ver con un momento de mi vida, un momento de la historia de mi vida, y a su vez tiene que ver con como una expansión del mundo de la historieta, poniéndolo en un alto nivel junto a Roberto Fontana Rosa, junto a Crist, tantos otros humoristas, pero también dibujantes, artistas del arte de la historieta, un arte que muchas veces fue menospreciado, un lenguaje que fue menospreciado, y que en ese sentido estas personas, estos autores, estos tipos que plantearon otra forma de entender con mucha libertad, con revistas también en su momento bastante fuertes como Satiricón, como Humor después, fueron dando Fierro, por supuesto, ya más cercano en el tiempo. Quinault es uno de los precursores de todo esto, quiero decir, desde su historieta diaria con Mafalda, pero también con esas páginas gráficas de humor gráfico que tiene Quinault, que me parecen mucho más voladas, mucho más ricas del personaje de Mafalda, que de última es el que quedó, es el más popular, es aquel que representa de alguna manera una clase media con aspiraciones, una clase media todavía ahí en el límite, ¿no? de la clase media, con un personaje del padre oficinista, una ama de casa agobiada, y todos los otros personajes que dan cuenta de todo ese universo de lo que es la clase media argentina y porteña, diría yo, fundamentalmente. A partir de ahí, desde ese lugar es donde se hace el humor, una mirada crítica al mundo, una mirada crítica a la vida cotidiana, a la vida rutinaria, pero una mirada crítica que no termina de romper con todo el sistema, digamos, que genera esa vida, quiero decir.
no está pensado como un brulote que reviente las estructuras sociales y económicas que hacen que estos personajes vivan en esta vida. Sin embargo, eso no quita el valor artístico o humorístico que tiene sobre las observaciones de estos personajes. Quino dijo alguna vez que él no veía a sus personajes como personajes de la realidad. Es muy interesante esto porque terminan siendo de alguna forma, si es así, de esta manera, como una suerte de conceptos, ¿no? Sobre la vida, sobre la historia, que cada personaje representa. Sin embargo, la empatía que han generado personajes, incluso algunos como Susanita, que no tenían quizás, era una visión más bien ácida sobre ciertos personajes, o el mismo Felipe, o Miguelito, digamos, con esa honestidad brutal, un Andrés Calamaro ya puesto ahí en el medio de los personajes de Mafalda, o Libertad, que quizás sea la más transgresora, incluso mucho más transgresora que la propia Mafalda, en cómo hay que pensar o plantear un cambio social. Yo quiero volver a esto. Me gusta mucho de Quino esas páginas gráficas ya fuera de Mafalda, donde quizás la libertad era muy grande y ahí se convertía en una suerte de imagen corrosiva surrealista de la realidad, ¿no? Sin miradas específicas, algunas muy críticas sobre movimientos masivos, sobre personajes y dictadores, sobre la dictadura del mozo. Son varios sobre los dictadores que pueden ser los mozos, o los personajes que van a tomar en un bar alguna cosa. Nada, eso significa mucho para mí, tiene que ver con mi historia, y es una parte que está impregnada cuando uno vuelve después de mucho tiempo a leer alguna tira de Mafalda, o ver alguna imagen de esta estructura gráfica que planteaba Quino, no puede dejar de reírse y de sentirse de alguna manera reconocido en todo eso, y genera esa sensación de bienestar que es el volver a aquello que nos hizo feliz en algún momento. Comunicate con nosotros al 03-764-6479-64. Mi nombre es Núñez Juan Carlos, soy humorista gráfico e historietista del diario Primera Edición e ilustrador entre otras cosas, de libros. Realmente la pregunta de qué significó Mafalda para mí, cuando nació Mafalda, yo más o menos tenía la edad de que ella tenía en sus historietas 6 años. Mafalda prácticamente nació de casualidad por una publicidad que le había solicitado al maestro Quino, a Joaquín Lavado, para simplificarle el nombre, de una familia tipo, para promocionar unos electrodomésticos de una empresa. Eso, digamos, como no tuvo salida o no le dieron más bolilla a ese emprendimiento publicitario, Joaquín Lavado, Quino, empezó a mostrar, digamos, su historieta, sus seis o 4 tiras que había realizado como bocetos para esta campaña publicitaria, a una revista que se llamaba Primera Plana, y comenzaron a publicar la historieta Mafalda. ¿Qué significó Mafalda para mí? Que yo más o menos la conocí desde muy joven de edad. Era una niña que cuestionaba todo, cuestionaba política, de economía, sobre la guerra de Vietnam. Le encantaba el tema de los grandes, los Beatles. Hablaba mucho sobre la paz, sobre no a la guerra de Vietnam, sobre Kennedy, sobre la igualdad de género en aquella época. Imagínense, era un tema muy, muy, muy tabú, ¿no? La familia, y por supuesto, hablar sobre educación. Tenía en su grupete a Susanita, Felipe, a Manolo, a su hermanito que nació años posteriores, a Guille, y bueno, formaba una familia tipo de
de la clase media. Si recuerdan ustedes, la familia usaban un Citroën. El Citroën en aquella época, años 60, 70, era dentro del auto más económico, era el auto de toda la clase media que valía oro, porque eran 4 latas con 4 ruedas, y si se rompía una parte se cambiaba y listo, y nunca se quedaba parado. Y otra utilidad del Citroën es que nunca se daba vuelta. Bueno, esa época uno lo ha vivido y ha vivido junto a las tiras de Mafalda, junto a toda esa revolución que se dio en ese momento, en contra de todo lo que estaba mal, de toda la injusticia. Ella quería libertad, quería paz y quería amor para este mundo, bueno, bastante malo, ¿no? Y que lo venían tratando mal. Entonces, Quino, el genio de Quino, sus guiones fueron muy puntuales, muy directos, y llegó a muchísima gente en esa época, y no tan solo a esa gente de Argentina que todos vivíamos esa época, llegó a nivel mundial la historieta de Mafalda. Más allá de la otra parte de Quino, que es las viñetas que hacía de humor, cuando en la revista 7 días de Ilustrados, creo que comenzó a hacer las viñetas de humor, que su trazo, sus detalles, sus expresiones, no hacía falta texto alguno para interpretar todo el arte que ponía en cada viñeta. Volviendo a lo de Mafalda, Mafalda sacó 10 libros, uno más lindo que el otro, uno más genial que el otro, pero él siempre decía, Mafalda ha pasado muchos años, más o menos 40 años de Mafalda, y el mundo no ha cambiado. Siempre la tira de Mafalda sigue teniendo la misma resonancia, la misma connotación. Digamos que Mafalda nació en el 64 y se dejó de editar en el 73. Él decía que, digamos, como que ya estaba cansado, digamos, de hacer la historieta de Mafalda, entonces la jubiló en el año 73. Así que bueno, ahora el 17 de julio es el cumpleaños de este gran maestro, muy, según los que han trabajado con él, muy callado, muy tranqui, de hijos españoles, y casualmente le pusieron Quino porque había un tío que también era ilustrador que se llamaba como él, Joaquín Lavado. Entonces le pusieron Quino. Espero que estos pequeños comentarios, más o menos, de lo que recuerdo de Quino, de Mafalda, de sus viñetas, que son una obra de arte, más allá del humor irónico que pueda tener, satírico, son una verdadera obra de arte. Realmente no me canso ni de leer de Mafalda, ni de ver sus viñetas en las revistas. Así que bueno, querido maestro, donde quieras que estés, un fuerte abrazo y muchas gracias por la enseñanza que nos ha brindado, y un feliz cumpleaños. Gracias. Sin Conexión, por LT17, Radio Provincia de Misiones. El querido Quino, porque si bien era un maestro, uno lo sentía como un amigo cercano, era ejemplo de todo lo que estaba bien en el humor gráfico. A mí me maravillaba la tranquilidad que tenía su humor, porque era un humor calmo, un humor reflexivo. Por ejemplo, uno leía Mafalda de chico. Yo me recuerdo leyendo Mafalda a los 12 años, por ahí, que fue cuando lo descubrí y le empecé a calcar, maravillarme con el trasfondo de los chistes, maravillarme de ideas puestas en una viñeta. Y después, gracias a eso, descubrí al otro Quino, que si bien de Mafalda nos enamoramos de los personajes, nos reíamos con Manolito, con Miguelito, Susanita, Felipe, etc. Después, gracias a eso, descubrí al otro Quino, al Quino de los libros de humor. Y con él me fasciné mucho más, porque ahí veías una majestuosidad no solo en la composición del chiste, llamémoslo chiste, aunque no lo era, de la viñeta,
desde la comunicación, del contenido, sino además desde la técnica del dibujo. Tenías a alguien con una técnica de dibujo impecable, un manejo de la trama maravilloso y de la línea también. Porque veías desde cuestiones muy complejas, hay una composición, hay una viñeta que es del Guernica, donde es una reproducción impresionante del Guernica, y después el Guernica ordenado, porque de eso va el chiste, y después dibujos que eran majestuosos en la cantidad de detalles, y sobre todo, como te digo, en el manejo de la trama, que creo que eso es lo que más recuerdo de Quino, hablando netamente de lo estético, porque después de la parte de contenido es una majestuosidad que vos no podieses creer que alguien pudiese condensar tanto en una sola imagen muda, porque Quino también tenía eso, a diferencia de muchos humoristas. Muchos lo llaman, y me incluyo, el padre de la viñeta muda, porque tenía muchísimas viñetas donde no había un texto escrito, pero sí había un diálogo tácito en el que vos formabas parte y completabas esa idea. Y eso me pareció maravilloso, siempre, siempre. Por eso creo que me remite a calma su trabajo, porque era un humor que, si bien te generaba una reacción inmediata a la risa, también te dejaba un dejo de pensamiento que te acompañaba días, o en mi caso años, porque hay viñetas que hasta el día de hoy las sigo pensando o las rememoro cuando encuentro algo que me recuerde a esa viñeta. Entonces, qué sé yo, Quino estaba dentro de la santísima trinidad del humor gráfico argentino, que era Quino, Caló y Fontana Rosa, tres gigantes inalcanzables que son de verdad un regalo revisitarlos en las viñetas cada vez que uno necesita creer que este mundo tiene algún orden ético. Entonces se los imagina a ellos sentados en algún lugar celestial. Este programa es un producto de Agencia de Comunicación y Producción Oceanoble. Sin conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin conexión. Sin conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin conexión. De la gente sabe quién soy, ni me reconoce, ni nada. O sea que en ese sentido es muy cómodo. ¿Y usted lo agradece? Sí, claro, a mí me molestaría bastante que sitio donde voy me vinieran a pedir autógrafos y cosas así, pero bueno, está bien así como tal cual es. Usted es el argentino que hace dibujos más famoso del mundo en un país en el que los dibujos han sido una verdadera escuela y han sido un verdadero aporte de creatividad. ¿Qué es lo que usted recogió del cómic argentino, de esa riquísima historia, probablemente la más importante de América Latina? Muchísimo de dibujantes como Lino Palacio, Divito y Oski, que para mí fueron, bueno, después fui amigo de los tres, ¿no? Pero fueron mis maestros junto con cantidades de otros buenos dibujantes que tampoco llegaron a tener tanta trascendencia. En cuanto a dibujantes argentinos conocidos en el mundo, creo que Mordillo en realidad debe tener más difusión que yo, y el ejemplo de Coppi, que fue un revolucionario con sus personajes de La Señora Sentada en Francia, y luego como escritor teatral también,
Es una persona muy importante que salió con algo que no se parecía a nada de lo que se había hecho hasta el momento, porque los demás dibujantes, viendo nuestros dibujos, cualquiera puede decir de dónde venimos, ¿no? De quién somos hijitos, a quién hemos seguido. Pero no hemos sido unos creadores que renovamos estilos ni nada de eso. Usted menciona Mordillo, pero probablemente en el mundo de habla hispana usted es sin duda el dibujante argentino más famoso. Mordillo ha estado más vinculado a Francia y... Sí, él publica mucho en Alemania también, sí. Además, él hace humor estrictamente sin palabras, entonces, bueno, es un humor más difícil también, que a mí me atrae muchísimo. ¿Es verdad que usted no sabe dibujar? Es verdad que me gustaría dibujar mejor de lo que sé dibujar. Sé dibujar, por supuesto, pero cometí la torpeza de abandonar Bellas Artes porque creía que para un dibujante de humor no tenía por qué aprender geometría del espacio, perspectiva, arquitectura, diseño del cuerpo humano tal cual somos. Y cometí ese error que muchos jóvenes también cometen, que dicen, no, después de Picasso, ¿para qué hay que estudiar a Leonardo da Vinci? Si él ya rompió la figura, dejémosla rota. No, y yo siempre digo que si uno quiere volar un puente, digamos, uno quiere ser guerrillero y quiere volar un puente, tiene que saber arquitectura o ingeniería, ingeniería más que arquitectura, porque si uno va a poner la dinamita en cualquier parte, por ahí el puente ni se vuela, se le vuela una parte sí, otra no. Hay que estudiar a los clásicos. En cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia, sí. Sin Conexión, por LT17, Radio Provincia de Misiones. Mi obsesión es que el lector entienda lo que yo quiero decir. Entonces todo está en función de eso, por eso que soy tan detallista, no tanto en el mundo quino, porque yo en ese momento estaba muy influenciado por dos dibujantes franceses que hacían humor mudo también y solo en línea, o sea, sin manchas negras ni nada de eso, ni tramas, y era un dibujo muy esencial y yo aspiraba a eso. Luego lamentablemente en muchas redacciones me empezaron a decir que ese dibujo tan simple, el lector pagaba por recibir una revista con mucho material y que no convenía. Entonces empecé a modificar mi dibujo en base a eso, pero lo que yo quiero es que se entienda lo que quiero decir. Después también está el tema de que cuando uno empieza a publicar y no ha seguido la Escuela de Bellas Artes, estudiado Historia del Arte y todo eso, uno comete errores. Por ejemplo, dibujar una ropa de un siglo y un peinado de 2 siglos después, ¿no? Y los lectores estas cosas no las dejan pasar y mandan cartas y señalan los errores. Entonces también ahí a uno le entra el miedo a equivocarse y el saber que se tiene que documentar cada vez que va a dibujar algo. No es cuestión de dibujar así, que salga lo que sea. Comunicate con nosotros al 03-764-6479-64. ¿Es verdad que Mafalda nació vendiendo refrigeradores? No llegó a venderlos porque no se llegó a hacer la campaña esta para la cual me pidieron que creara una historieta parecida a Carlitos y Snoopy, ¿no? ¿Carlitos y Snoopy es un padrino de Mafalda? Y sí, porque me pidieron que en ese momento, claro, era el boom de esta historieta. Y como yo, páginas de humor muchísimas, venía dibujando, pero historieta con personajes fijos nunca había dibujado, y ya que me pidieron, así que debía parecerse en cierto modo, recordar a esta tira, me compré los pocos libros que en ese momento en Buenos Aires se conseguían, que los vendía en una librería norteamericana. Yo en esa época hablaba bastante bien inglés, luego lo iba perdiendo. Y me los estudié todo, a ver qué cambios había traído este hombre, y había traído muchos cambios en la historieta, realmente. Hasta ese momento, en la Argentina los personajes tenían una sola característica. O sea, estaba Don Fulgencio, que era un señor ejecutivo que el hombre que no tuvo infancia. Que no tuvo infancia y apenas nadie lo veía, hacía cosas de chico. Y esa era su única característica, no era un tipo que fuera bueno, malo, no. Y Jules trajo justamente eso, personajes que eran como de estos chicos de carne y hueso que
eran buenos, eran malos, sufrían, lloraban. Construía psicológicamente a los personajes. Claro, solo que él no puso adultos en su historieta. Y como a mí me pidieron que había que crear una familia tipo, o sea, un matrimonio con 1 o 2 hijos, bueno, eso fue lo que hice. Y me quedaron 10 tiras ahí para esto, que durante 2 años estuvieron guardadas en un cajón, hasta que un amigo mío que trabajaba en una revista me dijo si no tenía algo distinto de las páginas de humor. Le mostré esto, le gustó y se empezaron a publicar. Y ahí me encontré con que yo tenía un personaje que yo tampoco conocía, porque no sabía cómo seguir de ahí, de esas 12 tiras, que iba a pasar, ¿no? Usted hizo una serie original que estaba cerrada teóricamente, es decir, esas 12 tiras y nada más. Y nada más, sí, no estaba cerrada porque, bueno, eran anécdotas de esta familia, porque no, la publicidad que se pretendía hacer iba a ser subliminal, no tenían que decir qué bueno es el refrigerador tal o el lavarropas cual, no. Era que esta gente, si la madre abría el refrigerador, el modelo fuera ese, pero que no se hablara del producto. Ahora, nunca me enteré por qué esta campaña no se hizo. ¿Cómo va dándole ideología? De pronto los personajes van caracterizándose y uno ve cómo se van construyendo y cómo Susanita y Felipe van acercándose ya a un tipo, a una característica. Empieza usted a descubrir que cada uno representa determinado, no solamente tipo social, sino segmento social. Bueno, eso lo arrastro de mi familia, que era bastante politizada. Eran republicanos españoles, con lo cual toda la guerra civil española en mi casa se vivió muy intensamente. Se acabó la guerra civil española y empezó la Segunda Guerra Mundial, y bueno, también uno estaba muy informado de todo lo que hacían de malo y de bueno estos nazis norteamericanos, ingleses, rusos comunistas, soviéticos y todo eso. Con gran confusión después, porque cuando yo iba al cine, empecé a ir a los 8 años solo, en esa época se veían 3 películas en una tarde. Claro, eran películas de guerra en que los norteamericanos eran muy buenos y sus aliados los soviéticos también eran muy buenos, y los alemanes y los japoneses eran malísimos. Se acaba la guerra y los rusos resulta que no empiezan a ser tan buenos, y los alemanes tampoco ya eran tan malos, y los japoneses tampoco, y empiezan a ser buenos. Entonces una confusión tan grande que ahí me empecé a dar cuenta que, bueno, ninguna ideología es todo lo bueno ni todo lo malo que uno se imagina. Entonces he estado siempre muy atento a todo esto. Yo nunca he militado en ningún partido político, justamente porque no quiero comprometerme. Sí, estoy más comprometido con la izquierda que con la derecha, por supuesto, ¿no? Pero no quiero comprometerme con un partido en general. Prefiero ser un francotirador, que lo que a mí me molesta de lo que yo considero que está mal, disparo contra eso yo solito. Estás escuchando Sin Conexión. ¿Cuándo es el momento de explosión de Mafalda? ¿En qué momento Mafalda se convierte en ese fenómeno? ¿Cuánto tiempo tardó en convertirse en la Argentina en la tira más popular? Esto fue que empezamos a notar, digo empezamos porque después aquí estoy incluyendo a mi primer editor argentino, que uno iba al correo, por ejemplo, y en la ventanilla de la oficina de correo había pegado una tira de Mafalda. Uno iba a otro lado, una oficina pública, sí, había otra tira pegada. Y entonces que, bueno, que la gente las recortaba y las... Entonces este editor me dijo, bueno, ya que la gente las recorta y las colecciona, evidentemente, ¿por qué no hacemos un libro? Y bueno, juntamos las primeras 240 tiras, se hizo un libro y en 5 días se agotó la edición de 5.000 ejemplares. Y bueno, y a partir de ahí se fue transformando así en una especie de símbolo de un pensamiento de una juventud llena de ideales y que quería que todo cambiara, aquello de la imaginación al poder de los estudiantes franceses en mayo del 68. Y bueno, y así, y yo creo que un poco tanta gente que la sigue es porque tienen la nostalgia de aquellos ideales que hoy están ya bastante lejanos, ¿no? Hoy los estudiantes, en vez de pedir la imaginación al poder, quieren terminar la universidad, encontrar trabajo más o menos estable y que no cambie mucho la cosa, ¿no? Hay un elemento, sin embargo, que demuestra el sentido universal y trascendente de Mafalda, que es que los chicos de hoy, que los jóvenes de hoy, que los adultos de hoy y jóvenes de ayer
siguen viendo a Mafalda vigente, a pesar de que se habla de Vietnam, a pesar de que hay una coyuntura específica, pero hay algunos valores que están mucho más allá, que representan cada uno de los personajes. Claro, porque lamentablemente los problemas no han cambiado en el fondo. Han cambiado los nombres de la guerra. En vez de Vietnam es, no sé, Croacia. Pero Mafalda es un personaje de la Guerra Fría en ese sentido, y la Guerra Fría terminó, y sin embargo... Terminó, y con esto se acabó aquella opción que había de que uno podía elegir entre... Exactamente. Nos rompieron hasta la capacidad de elegir. Claro. Comunicate con nosotros al 03-764-6479-64. ¿Cómo confronta Mafalda la dramática realidad argentina? Empieza con Onganía, la primera dictadura que tiene que afrontar Mafalda, ¿verdad? Sí. ¿Y termina cuándo? ¿En qué año termina Mafalda? ¿El 74? En el 73. 73. O sea, antes de... ¿Antes de la llegada de Perón? Antes de la llegada de Perón, en sí, en plena... Cuando gana el candidato de Perón, que se decía Cámpora al gobierno, Perón al poder. Pero ya estaba la triple A, esta alianza anticomunista argentina, ya empezaba a haber secuestros y asesinatos y todo eso, y ya el ambiente estaba muy enrarecido, había muchos periodistas que eran amenazados, y yo me vi venir lo que se iba a venir. Yo me fui antes del golpe, además, y me pareció que no se podía seguir tomando en solfa un ambiente tan pesado. Cuando todavía se podía, este es el palito de abollar ideologías, dice en algún momento. Sí. ¿Cómo tomaba el régimen, cómo tomaba el sistema esas críticas bastante directas de Mafalda? Hicieron un afiche, no sé cuál de los servicios de inteligencia, en que habían puesto el mismo policía, pero habían cambiado a Mafalda por Manolito, que decía: ¿ves, Mafalda? Gracias a este palito podés ir tranquila al colegio. Eso fue en el año 75. Y luego, bueno, he tenido mucha censura con mis páginas de humor. Con Mafalda, en realidad, no. Con Mafalda, cuando se empezó a publicar en Chile, sí, Pinochet la prohibió. Salió 3 días nada más. Y en Argentina, sí, alguien me ha contado que había algún chico haciendo el servicio militar y un coronel lo tomó como asistente, y este chico se hizo amigo de la hija del coronel, y un día apareció en la casa con un libro de Mafalda, y el coronel le dijo que sacara esa literatura subversiva y que no volviera más por allí con eso. Pero después no he tenido molestias así muy importantes con esto. En cambio, con las páginas de humor muchísimas veces, sí. Visité nuestra red social www.facebook.com/sinconexión LT17 y reviví todas las columnas.